Es intimidante este paisaje, más cuando me toca cerrar después de personas, investigadores que nos han roto la cabeza y donde a medida que se iba poniendo más caliente la charla y más interesante, se iban acortando también los tiempos. Por eso voy a ser sumamente breve, pero sí quisiera dejar algunas reflexiones que obviamente están absolutamente abiertas y quiero volver a insistir un poco sobre algunas cuestiones que hemos hablado profusamente, que lo importante es generar espacios de encuentro, de consensos y de disensos. Las cuestiones nunca tienen unanimidad, pero sí debemos tratar de discutirlas para llegar a los consensos. Por eso celebro lo que ha dicho Raúl en su momento en cuanto a que este debe ser un espacio que nos contiene. Y el que no se sienta contenido, lo importante es golpear la puerta y que nos hagamos escuchar para en todo caso despertar al otro y hacer que este espacio sea participativo. Bueno, en virtud de los tiempos que hay, yo jocosamente digo, por los panaderos quien piensa, los panaderos. Entonces quiero brevemente que los ingenieros agrónomos pensemos como ingenieros agrónomos y para los ingenieros agrónomos. Para abrir, y muy sucintamente, pero quiero darle el marco, el objeto de un colegio es el control de la matrícula, o sea, matricular a todos los ingenieros agrónomos que hacen uso del conocimiento adquirido en la universidad y en un servicio a terceros. De paso, esto entre paréntesis, pero lo quiero resaltar, hay un trabajo de relevamiento y acción de matriculación que hace un breve tiempo lo vienen llevando los colegas de la tercera, la cuestión operativa. Y la otra cuestión que tiene que ver con el control de matrícula es bregar por el ejercicio ético de la profesión. Otro punto es velar por el decoro profesional en cuanto al trabajo digno, justa remuneración y bregar por un reconocimiento social. Y el último punto de estas cuestiones que tienen que ver con el objeto de un colegio profesional es colaborar con los poderes públicos con el objeto de cumplimentar las finalidades sociales de los profesionales, vale decir velar por el bien común. Y entiendo que el ejercicio de la profesión está trasvasado sobre tres ámbitos. Un ámbito del ejercicio profesional propiamente dicho, que vendría a ser nuestro aspecto técnico, el ámbito político, el ámbito público, que tendría que ver con nuestra participación como universitarios, y el ámbito político, que es nuestro desempeño como ciudadanos. El ámbito público lo voy a reducir a la palabra público solo al alcance del concepto público, aquel espacio que tiene que ver con la elaboración y cumplimiento de leyes. ¿Y por qué entendemos que es importante que nos involucremos a través de las políticas públicas en la elaboración y cumplimiento de las leyes? Es porque la norma es la que termina fijando un alcance y un espacio del ejercicio de la profesión y el espacio laboral. Por ejemplo, la resolución ministerial que tiene que ver con las incumbencias profesionales o las actividades reservadas a título, que nos marcan la cancha, en qué cancha jugamos nosotros y en qué cancha no pueden jugar otros. En definitiva, creo que una de las funciones de un colegio es promover marcos regulatorios para
generar, bajo determinadas circunstancias, el cumplimiento de dos objetivos. Por un lado, cuando una ley es bien concebida, los actores involucrados van a tener que desarrollar acciones que tengan que ver con el bien común, que ese es el objeto primordial de toda ley. Pero por otro lado, y esto ya visto como quinta propia, lo que es cierto que genera un espacio de exclusividad o monopolio, como dijo Christopher recién, hay un monopolio en ese y una apropiación de ese ámbito laboral. Un ejemplo para nosotros es la ley 11.273 de fitosanitarios de la provincia. No voy a hacer juicio de valor al respecto sobre ella, pero sí lo que es cierto es que a los ingenieros agrónomos nos conmina a que hagamos determinados procedimientos y cumplamos determinadas pautas propendiendo al bien común, pero también es cierto que nos faculta y nos da como monopolio exclusivo el diagnóstico o en todo caso, en realidad, la firma de una receta agronómica. Lo que lo tienen muy claro son los abogados, y es un ejemplo muy simple, pero que tiene que ver porque ellos lo practican de otra manera, no como nosotros que somos bastante permeables a algunas cuestiones. La ley dice que se puede peticionar, los únicos que pueden peticionar ante los jueces son los abogados. La razón que tiene eso es para hacer un ordenamiento de la Administración de Justicia, y está perfecto, pero también es cierto que no nos vamos a encontrar con ningún abogado. Si alguno de nosotros tenemos algún desbarajuste con la medianera, con el vecino, ningún abogado nos va a decir, mira, andá, velo vos al juez y háblalo vos. No. Ese monopolio del espacio laboral es posible que lo tengan porque hay una ley que así lo prescribe. Y la ley, en definitiva, lo que transforma a esos actores, en este caso los profesionales de la agronomía, seríamos certificadores de procesos. Y eso sí creo que es una cosa que tendríamos que tratar de llevarnos para comenzar a discutirlo. Tenemos que generar marcos de certificación de procesos y entendiendo la certificación como seguir un protocolo, un diagnóstico y un seguimiento. En definitiva, terminaríamos siendo garantes de un proceso si fue bien realizado. Y esa certificación lo quiero traer un poco de los pelos por el tema de los tiempos, pero también lo quiero vincular con el ejercicio de la profesión propiamente dicho, y para recordar una charla que tuvimos hace pocos días con un colega que hoy lamentablemente no está presente por razones estrictamente personales, profesionales mejor dicho, que es el ingeniero David Teutemann. La otra vez me decía, los ingenieros agrónomos no somos productores de alimentos, sino somos productores de biomasa. Y hay una enorme diferencia justamente en eso, ya que en el afán de producir, por allí nos olvidamos que nuestra carrera fue declarada de interés público para preservar o para velar por dos cuestiones: conservación del medio ambiente y producir alimentos de calidad. Si lográramos transmitir a la sociedad que a través de la labor profesional nosotros nos convertimos en garantes de la producción de alimentos de calidad, por ejemplo, seguramente nuestra carrera va a tener otra valorización social y seguramente esa valorización social también nos va a arrastrar a generar otro espíritu de cuerpo. Y ocuparíamos un lugar prácticamente irrenunciable en esta cuestión de certificar procedimientos dentro de la cadena agroalimentaria, desde el lote o hasta la fábrica, como bien me corrigió Ana Clara, hasta el mercado de consumo o hasta el consumidor directo. Vale decir, dejar de producir
kilos por hectárea para producir alimentos, en definitiva, lo que también nos va a exigir a generar especializaciones. Raúl Mota me rompió la cabeza porque yo ya lo tenía todo escrito y él un poco habló de abrir la cabeza, luego lo hablé con él, pero yo tomo especialización acá como en realidad generar un espacio de exclusividad. Y me imaginé, cuando estaba hablando con él, me imaginé que en un quirófano no duerme o no anestesia al paciente un nefrólogo, sino es exclusivamente un especialista anestesiólogo. Vale decir, creo que desde estas instituciones corporativas deberíamos trabajar, y esto es pensando a futuro, deberíamos trabajar en especializaciones, porque a mayor especialización, mayor especificidad y mayor exclusividad. Y por último, y les voy a pedir disculpas a esta desordenada charla, pero tiene que ver con el ámbito político y es en una necesidad imperiosa de construir ciudadanía y construir entramado social. En un país donde desde varias décadas atrás se viene quebrando la idea de colectivo y la idea de Estado, comenzando, yo lo he puesto, a lo mejor es discutible, pero comenzando con los golpes del 30, 55, 66, 76 y la década del 90, ha habido una destrucción sistemática de todo lo que tiene que ver con lo colectivo y con lo social. La construcción de institucionalidad no es obra de un solo gobierno, no es obra de un gobierno ni de ningún iluminado, sino que para que sea genuino y duradero tiene que ser una construcción colectiva donde las entidades intermedias tienen un rol preponderante. Y obviamente que todas estas cuestiones se hacen con participación. Con el entusiasmo que tenemos hoy, lo dijo anteriormente Ladli, lo hemos charlado durante el Congreso, lo ha dicho Raúl también, lo importante es que sigamos jalonando el día a día y que tengamos actitudes comprometidas y que enriquezcamos el colectivo de los ingenieros agrónomos con una férrea participación. Los ingenieros agrónomos tenemos muchísimas cosas por las cuales marcar la cancha al resto de la sociedad, pensando en el bien común, pensando también, y esto lo digo en voz baja, en nuestros espacios propios de desarrollo laboral, buscando las exclusividades, pero lo que decía, tenemos muchísimas cosas para decir sobre ley de alquileres, conservación del suelo, arbolado. Bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con que tenemos que salir a dar opinión. Y para dar opinión no debe ser la opinión de la dirigencia, debe ser la opinión del colectivo de todos los ingenieros agrónomos. Porque se corre el riesgo que cuando las dirigencias quedan aisladas por falta de participación, las dirigencias hagan o lo que puedan o con lo que quieran con fines que pueden ser espurios. Lo que va a garantizar un proceso de construcción colectiva es la participación y sí, para terminar, la famosa discusión del modelo, creo que una de las cuestiones que tendríamos que discutir, y sobre eso quizá discutamos mucha política institucional y política pura, y digo cuando política no hablo de política partidaria, sí desglosar o discutir acerca de lo que puede llegar a ser el término seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria. Así que bueno, había muchas cosas más para decir, la hora ya empieza a jugarnos en contra, tampoco quiero abusar sobre algunas cuestiones, ha sido mi intención querer tirar y les agradezco al resto de todos mis colegas de aquí de la segunda que me hayan permitido o al menos expresar y espero que lo haya hecho en representación de todos, pero para cerrar este evento, en primer lugar quiero agradecer enormemente la participación de muchísima gente que ha estado involucrada
ya sea en la participación directa de este evento, como en los precongresos y participaciones que vienen de mucho tiempo anterior. Y por supuesto, celebrar la participación de todos nosotros, donde la primera cuestión que a mí me sorprendió muy gratamente ha sido un clima totalmente descontracturado, de muchísima apertura. Probablemente estemos en un momento histórico que nos hacía falta discutir más profusamente determinadas cuestiones. Aprovechemos estas encrucijadas como oportunidades y pensemos sí en engrandecer nuestra profesión, no solo para el bien de la profesión, sino pensando en el bien común. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, y tras las reflexiones del ingeniero Huarte, damos por...